José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. El viaje hoy es a Málaga. Ya saben que estamos en la cuenta atrás de que comience la Liga y dándonos una vuelta por algunos equipos, ¿no? Para interesarnos más allá de lo que es esta primera hora que estamos ya hablando de los temas más potentes, ¿no? Del Real Madrid, del Barça o del Atlético de Madrid. ¿Por qué están haciendo otros equipos, no, antes de empezar la Liga? Y hoy vamos a Málaga porque es una gran noticia que el Málaga vuelva a Primera División. Va a ser un punto de atención muy importante. Los primeros partidos van a ser muy potentes. Y nos está escuchando Javier Bautista, que lo sabe todo sobre el Málaga. Hola, Bauti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Oye, elegí yo quedar con un compañero de la profesión de la ciudad de la que habláramos, y tú propusiste para ti el personaje, el periodista que más controla o que más renombre tiene, bueno, o que más nos puede ilustrar de cómo está el Málaga, ¿no? Sin lugar a duda, el Diario Sur en Málaga es uno de los periódicos más importantes de la ciudad, uno de los decanos, de los veteranos, y evidentemente para hablar un poquito también del Málaga, me dices tú, bueno, algún compañero, Antonio Góngora, nuestro compañero jefe de deporte del Diario Sur, que controla mucho, lleva muchísimos años siguiendo al Málaga, y él también tiene una opinión, yo creo que va a ser importante para el regreso del Málaga 8 años después. Fíjate que el Málaga descendió con un presidente y ahora no tiene ni presidente, ahora tiene un administrador judicial comandando el equipo. Fíjate, sí, tú qué cambio. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio Góngora. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal noche hace en Málaga? Buena noche. Un poco estamos en aviso amarillo. ¿Aviso amarillo? Vaya. Aviso amarillo de alta temperatura, Antonio. Estamos con casi 40 grados. Es una locura. Sí, la verdad, lleva un par de días de terral y está complicado el tema, sí. Y con Málaga de bote en bote, que estará allí todo el mundo en Málaga, porque es que en Málaga es uno de los puntos turísticos más importantes, no nacional, sino internacional, ¿eh? En este momento va a ser pregonero de la feria. ¿Quién, perdona? Que digo que el míster va a ser pregonero de la feria la semana que viene. Ah, va a ser el pregonero. Vale. Claro, Funes ha sido declarado nombrado pregonero. Pues claro, yo le decía al alcalde el otro día en la presentación del acto de Funes, decía, le tocaba a la rubia, al portero Herrero o le tocaba al entrenador. Uno de los tres para pregonar la feria de Málaga. Hombre, al final hay que poner al jefe. Bueno, Antonio, ¿qué te parece el mercado que está haciendo el Málaga? ¿Estás contento con el mercado que está haciendo el Málaga o no? Bueno, el Málaga tiene desde el principio tenía bastante claro que iba a dar continuidad al equipo. Lleva 3 años en la misma situación, con la misma dinámica. Necesitaba refuerzo y yo creo que incluso necesitará alguno más. Pero sí que es cierto que ha buscado, en la medida de sus posibilidades y también de sus deseos, porque eso también habría que analizarlo, las posiciones en las que tiene más carencia o que las vacantes son más evidentes, ¿no? Y por eso ha fichado 3 caras nuevas, que al margen de alguna renovación que también le costó a última hora, y bueno, consideran que con eso está cumplida esta primera parte de la planificación, pero sí que es cierto que probablemente antes de que acabe el mercado debe venir algún jugador más que pueda reforzar el equipo. Pero es verdad, es cierto que en el Málaga pretenden que estos jóvenes jugadores que han ido saliendo, que han ido creciendo de una manera progresiva en los 3 últimos años, sean realmente las estrellas del equipo en Primera División también. Sí, estos son La Rubia, Chupe, Dani Lorenzo, Merino. Sí, el mérito aquí, Javi Bautista, es que no se te haya ido ninguno. Hombre, claro. Date cuenta que en Primera División, el año pasado, que no es fácil, hace 25 goles Chupe, casi le doblan 25 goles en segunda. 25 goles en segunda. Claro, eso hace que casi se le doble la cláusula. Yo creo que está en unos 15 en primera. Tiene otro jugador como La Rubia que puede estar en 12 millones de euros. Más o menos por ahí, pululando esas cantidades. Dani Lorenzo, que estamos hablando de 3 jugadores. ¿Y no hay riesgo, Bauti? ¿No hay nadie que se atreva? Es que esto es lo que se ha comentado. Hombre, riesgo hasta el 1 de septiembre está el riesgo ahí. Y además, que uno no tenga un hueco porque le quiten a alguien y diga, ostras, vamos a por este. Claro, y sobre todo con 2 focos importantes, que el Málaga tiene que jugar en el Metropolitano y en el Bernabéu. Tú imagínate que Chupe o La Rubia hace el partido de su vida. Antes de que se acabe el mercado, quieres decir, claro, que tiene que jugar. Hace una presentación grande, le sale su partido y si hay algún club dudando o algún club de Premier, pues igual puede ir por ahí. No lo creo porque ya se le ha preguntado esto a Funes y a Loren. Oye, ¿hay algún riesgo? Y lo primero que dicen, tienen sentimiento de pertenencia, han subido, han peleado, se van a quedar. Hombre, el fútbol al final no puede decir 2 y 2 son 4 porque puede venir alguien y ponerte la tela encima de la mesa. Pero en teoría están bien blindados hasta el 2029, 2030 en algún caso. Y en principio lo que hemos hablado ahora mismo con Antonio, yo creo que el Málaga lo que quiere en su regreso a primera no es un fichaje del Eurumbrón, sino es que eso ya lo tiene con estos 3-4
o 5 jugadores que marcan la diferencia. ¿Sí? Góngora, ¿tú no tienes temor de que aparezca alguien y se lo lleve o qué? Yo creo que nadie del club puede garantizar que eso vaya a ocurrir, que no se vaya a poder ir nadie hasta el último instante, pero es cierto que los jugadores están muy contentos aquí, que están encantados de seguir creciendo en estas condiciones, como decía Javier, con ese compromiso tan importante, ese vestuario que han conformado tan sumamente interesante para que los resultados luego puedan ser positivos. Es probable que nadie quiera irse y que nadie se vaya, pero si aparece alguna oferta de último momento, eso no se puede evitar bajo ningún concepto. De todas las maneras, analizando un poquito lo que es el Málaga, que todavía yo creo que tiene que venir alguna cara, a mí me falla un poco lo que son los centrales. Le acabo de leer hace un rato una noticia a Antonio, que puede ser que Galilea con Calero, que acaba de llegar del Español, sean los 2 centrales titulares que empiezan la Liga en el Metropolitano, porque tiene a Pastor, que acaba de salir de una lesión de ligamento de un año entero sin jugar, y claro, Murillo, que es el central titular, lo tiene también lesionado, y tiene un canterano recio. Yo creo que es ahí donde en ese regreso primera tenía que haber apostado más fuerte el Málaga y haber tenido ya a esta altura 2 centrales importantes. No lo tiene, y yo creo que por ahí puede ir la idea de Funes de traer a alguien más, porque yo creo que de mediocampo hacia arriba el equipo no es malo, el equipo es aseadito, yo no lo veo mal, pero es que al final te mantienes o no teniendo una muy buena defensa. ¿Qué dices, Antonio, de eso? No, está claro. Es decir, el propio Funes, en una entrevista que sacamos en Sur ayer o anteayer, lo reconocías, la debilidad del equipo ahora mismo, la parte de los centrales, la zona central de la defensa, porque tienen varias bajas que algunas van a ser de cierta duración, y para estos primeros partidos se van a encontrar, casi que en cuadro. Intentarán sacarlo adelante con Galilea, como decía Javier, y con Enrecio, que es un jugador de la cantera que ha tenido algunas oportunidades, ha jugado partidos en segunda división, pero tampoco tiene una experiencia todavía seria en el fútbol profesional, y Calero sí que podría ser un poco la referencia en este momento, pero sí que la debilidad, el problema y la carencia del equipo ahora mismo está ahí. Veo que ha jugado contra el Leicester, ha empatado 3, contra el Al-Ittihad y ha empatado 2, y tiene ahora Málaga al Arabi, y luego va a jugar en Ceuta. Tiene un partido en Ceuta. ¿Está confirmado ese partido el día 7 de agosto? Aparentemente lo mantiene el club. Yo preguntaba esta mañana. ¿El trofeo Ciudad de Ceuta es? El trofeo Ciudad de Ceuta. El equipo está ahora mismo en Estepona en una concentración de 5 días. Juega el jueves en Marbella y luego el viernes viajan a Ceuta, que ese partido se va a mantener. Y luego el 12 de agosto, el trofeo Costa del Sol, la presentación en la Rosaleda antes de la Liga, lo hace, fíjate, con el Fulham de Gonzalo y de Arbeloa, que es el partido de presentación aquí en... El trofeo Costa del Sol. El trofeo Costa del Sol. Pero al hilo de lo que estábamos comentando, de la plantilla, del regreso, de todo lo que conlleva, porque luego hablaremos de la afición, de la bombonera de la Rosaleda, de la malagamanía que existe y demás, de jugar siempre con el campo lleno, con ese campo que te gana partido, es evidente que el equipo tiene que ser reforzado, pero la idea del club es la de mantener los canteranos, de jugar en primera con 12, 15 canteranos. Ese es el gran fichaje que tiene el Málaga, y es verdad que el Málaga tiene 5 o 6 jugadores de nivel importante, con una edad importante, algunos de ellos internacionales en categorías inferiores. Por eso digo que esa es la gran idea del Málaga. No se espera un gran fichaje de Redondo, un veterano jugador de primera, sino ellos lo que quieren es explotar pues el gran trabajo que han hecho de cantera. Antonio, el director deportivo es Loren Juarros, que hace muchos años estuvo en la Real, fue central de la Real, jugó en la Real, pues jugó en varias posiciones, y lo ha hecho muy bien, Loren. Bueno, desde que llegó cuando el equipo, en aquel catastrófico descenso a la primera red, logró el ascenso ahí 2 temporadas después, un segundo ascenso directamente a primera división, y lo más curioso es lo que comentábamos al principio, es que se ha ido consiguiendo en estos 3 años prácticamente con la misma base de jugadores, con estos mismos futbolistas canteranos que han ido creciendo progresivamente. Y al hilo de lo que comentabais, la clave del riesgo que pueda asumir el Málaga, no reforzando mucho más la plantilla, va a estar ahí, en ese crecimiento de estos futbolistas, que pueda mantenerse, que pueda ir mejorando todavía más, porque es evidente que calidad tienen todos ellos, pero necesitarán una adaptación a primera división, y si lo consiguen rápido y se adaptan bien, pues es muy probable que esos fichajes que estamos demandando o que alguna gente pueda estar pidiendo puedan ser estos mismos futbolistas que llevan 3 años en una situación, desde primera red hasta primera división, 3 categorías en 3 años. Si alguien no lo ha visto,
perdona, Chupe, La Rubia, Lorenzo, que los vea el año que viene son un espectáculo. No sé cómo se van a adaptar a la primera, pero son un espectáculo. Dime, yo tengo mucha fe en el descaro, porque el equipo tiene mucho descaro, el equipo tiene mucha poca vergüenza, como se suele decir. No son chavales que les da igual, juegan muy bien al fútbol y van arriba, y ha sido la gran clave. Fíjate lo que decía Antonio antes de la base, de lo que puede jugar en el Metropolitano la primera jornada, si no me fallan las cuentas, 5 o 6 jugadores del 11 que sube en Tarragona hace 3 años en Primera Federación van a ser titulares en ese partido. Ahí estaba La Rubia, ahí estaba Dani Lorenzo, ahí estaba Galilea, Puga, Herrero, el portero, el capitán titular. Fíjate tú que es muy de tener valor de hacer esto en el Málaga. Ese ascenso me trae muy buenos recuerdos porque se metió, el partido se prolongó muchísimo y estuvo Emilio Guerrero narrando el final, que estaba casi... O sea, estaba casi desahuciado el Málaga para ascender. Y también le pasó en Almería, que y también le pasó en Almería, efectivamente. Le pasó, pero me acuerdo mucho de aquel día. Bueno, Antonio, pues nada, mañana por la mañana me compro el Diario Sur, me pongo ahí con unos churros y un café y a ilustrarme. Fantástico. Nosotros escucharemos la cadena COPE. Me parece muy bien en contraprestación. Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y dándole ahí unas pinceladas al Málaga, sobre todo no para la gente de Málaga, que está seguramente muy bien informada, sino para el resto del país, que sepa lo que se va a encontrar con el Málaga. Te mando un abrazo, Antonio, gracias. Igualmente, otro para Hasta vosotros. luego, Bautista. Como siempre, muchas gracias. Pues nada, pendiente de los bichos, como ya se le llaman por aquí. A ver qué carta de presentación hacen en primera. ¿Cómo te vas a hartar a cantar goles? Un abrazo, Bauti. Venga, un abrazo, Corro. Chao. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. En el capítulo de hace unos instantes habíamos dejado a Juan Moreno por las calles de Madrid viendo cómo cenaba Deco. Y se ha pertrechado ya de buenos elementos y buenos aparatos de sonido para contarnos qué está pasando, porque ya saben, la noticia con la que hemos abierto el programa es que Deco ha viajado a Madrid para reunirse con Fernando Hidalgo, agente de Julián Álvarez, y ver si avanza la posibilidad de que termine en el Barcelona. Juan, ¿dónde estaba? Recuérdanos, ¿dónde has encontrado a Deco? Muy buenas, pues está en el restaurante Arde. Sigue aquí todavía. Da la sensación más de cena amistosa que de reunión, la verdad, ¿eh? Eso es lo que puedo contar ahora mismo. Sigue aquí, ¿eh? O sea, no se ha movido Deco y nosotros tampoco, claro. ¿Con cuánta gente me dijiste antes que estaba? Con varias personas, ¿no? Sí, con en torno a 7-8 personas está en la mesa, preside la mesa, está en el centro de la mesa. Y hablando en portugués, eso sí también, ¿eh? Lo hemos podido escuchar hablando en portugués. O sea que has pegado oído y o sea que es una cena con gente que habla portugués, evidentemente, ¿no? Sí. No sabemos si son portugueses o brasileños, pero hablan portugués. Claro, quiero entender que sí. Si está hablando en portugués, me imagino que será con gente que hable portugués, claro. Muy bien, Juan. Además de periodista, ves una colilla y dices, aquí alguien ha fumado. Oye, que enhorabuena, que has encontrado a Deco, que le estaban buscando un montón de compañeros durante la noche, porque va a ser noticia, sobre todo en las próximas horas, cuando encontremos esa reunión con Fernando Hidalgo. Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora el repaso a los fichajes, al fichajeo. Está aquí como cada noche Avilés. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Corro, ¿qué tal? Está Rubén López. Hola, Rubén. Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Y está Gonzalo Carbajo. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal, Corro? Así Buenas que noches. primera, segunda y fútbol internacional. Vamos primero con lo confirmado, que se ha confirmado en el día de hoy en primera. Avilés. Pues mira, 2 fichajes y son 2 centrales. Por parte del Getafe esta mañana, Saba Sazonov es el central que ha elegido el Getafe, georgiano. Y ojo, porque tiene 24 años, pero ha jugado solo 2 minutos en los últimos 2 años. Bueno, es verdad que ha tenido lesiones importantes, se ha roto el ligamento cruzado, es decir, ha tenido lesiones que le han apartado de los terrenos de juego, llega con poco rodaje, pero es verdad que era un jugador importante hasta entonces, firma hasta 2027, viene del Torino, veremos el rendimiento que da en el conjunto azulón. Y el Racing ha hecho oficial otro central, Pedro Felipe, brasileño de 22 años, 1,90, que llega procedente de la Juve y firma hasta 2030. Vale, eso en primera, confirmado. Rubén López en segunda, ¿qué se ha hecho hoy? 3 incorporaciones hoy en este 4 de agosto. Una del Burgos, que llega a Villarrasa, defensa del Córdoba, traspasado al Burgos. Y los otros 2 fichajes son del filial del Celta Fortuna, que ha hecho las 2 primeras incorporaciones en este verano. La primera, la de Hugo Cuenca, jugador paraguayo cedido por el Genoa italiano. Y el otro es Vlad Silva, delantero portugués, que llega del Paso Ferreira. O sea, el Celta B ficha jugadores extranjeros también, o sea, no solo de la cantera. Portugués y paraguayo, sí. Bueno, en el fútbol internacional, Gonzalo, el nombre propio es Mo Salah. Eso es, el bombazo del día, que es nuevo jugador del Trabzonspor turco. Ya ha anunciado el equipo turco que el egipcio aterrizará en unas horas en Estambul. Le hará un recibimiento como solemos ver allí en Turquía.
También el exportero del Sevilla, Nilan, regresa libre al Leipzig tras la marcha de Gulaxi al Villarreal. Más de porteros, Bociña, que ha ganado muchísimo cartel en el Mundial, ya le conocemos todos. Es nuevo meta de Colo-Colo después de muchas semanas de rumores. Y una de técnicos, el de Cabo Verde también, Bubista, que llevaba 6 años en la selección, se marcha al Berkane, marroquí. Bueno, el recibimiento de Bociña, que lo vi en Colo-Colo, espectacular. O sea, a la altura de lo que ha supuesto su presencia en el Mundial. Bueno, ¿de qué se habla? ¿Qué está caliente, qué se rumorea en Primera División? Pues mira, seguiríamos con los mismos nombres de ayer. Por ejemplo, el de Angeliño, que el Deportivo espera cerrarlo cuanto antes, pero todavía no es oficial. Y se habla también de muchas salidas. Hay muchos equipos trabajando en unas cosas y otras. Así que lo único que te puedo confirmar son 2 ausencias de la Liga. Ter Stegen ya es jugador del Ajax oficialmente, y también se marcha a Corro Rafa Mir. Recordemos que estuvo cedido en el Elche, era propiedad del Sevilla, no iba a seguir en el Sevilla y ha llegado a un acuerdo con el Aris de Salónica, donde va a jugar cedido esta próxima temporada. En Segunda División, ¿qué se rumorea? Ayer te hablaba yo, Corro, de 2 delanteros, de Alex Forest y de Juan Carlos Arana, que lo quieren muchos equipos. Sí. Hoy de 2 defensas, uno de ellos lo quiere también muchos equipos, que es Javi Montero, que no va a estar no va a seguir en el Málaga en Primera División, y lo quieren Cádiz, Las Palmas, Córdoba y Sporting. Montero, el central, el de las gafas que estuvo en el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, sí, y el otro podría ser Iker Recio, que es jugador del Cádiz y que podría marcharse al Ceuta. Son, como te digo, 2 defensas que podrían cambiar de aires, uno de ellos seguro, Javi Montero, porque no va a seguir en el Málaga. Vale, Gonzalo, ¿qué se rumorea en el fútbol internacional? ¿De qué se habla? Pues el nombre propio es Bruno Guimaraes, el centrocampista brasileño del Newcastle, que lleva sonando semanas para el Arsenal. Parece que está más cerca que nunca y podría hacerse oficial en las próximas horas, lo ha dicho Fabrizio Romano. Más de la Premier, sobre todo está todo en la Premier, Pedro Neto, el extremo del Chelsea, que está en conversaciones con el City, siempre y cuando salga Savinho, que parece que se va al Tottenham. Otro posible movimiento, con el City de por medio también, es el Nottingham Forest, ha mostrado interés en Reinders, también del City. Y una desde Italia, el Como está muy cerca de cerrar a Jan Couto, recordemos que jugó en el Girona. Bueno, Couto me encantaba a mí, como que la temporada que hizo. Lateral derecho, buenísimo. Bueno, sonó para el Real Madrid, me acuerdo. Se lo llevó el Dortmund ese verano. La temporada que hizo en el Girona. Oye, ¿ha jugado el Almería, Rubén? Sí, ha jugado en Lisboa y lo ha hecho ante el Al-Nassr de Cristiano. Ya sabéis que Cristiano forma parte, tiene un cachito de la Almería, un cachito importante. Y ha estado presentando ese partido en directo en la grada a Cristiano Ronaldo y ha presenciado cómo el Almería le ha ganado precisamente 2-0 a su Al-Nassr. Y ha estado la foto pues del propietario de la Almería, Al Kereji, con el propio Cristiano Ronaldo, que como decimos pues tiene una parte del accionariado de la Unión Deportiva Cristiano Almería. Ganaba seguro. Era apostar a caballo ganador. Uno de los dos iba a ganar. Sí. Muy bien, Rubén. Hasta mañana, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Gonzalo. A ti, Corro. Hasta mañana, Vilés. Hasta mañana, Corro. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010. Si cada vez más gente la escucha, será por algo. Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama. Todo el mundo que quiere hacer una dieta súper restrictiva total. Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón. José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero. ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco? No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociarla. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Escuchas El Partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz. Borrascas, frío y granizo. Un sabroz. Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Hola, soy Ana, soy cliente de Niva, la neoenergética. Por tener la luz con ellos me han dado este espacio en la radio para compartir mi código de su plan Enchúfate. Si te pasas a Niva y metes mi código ANA50, te
te llevas 50 euros de saldo para tus facturas de luz y gas. Y sí, yo también me llevo otros 50. Ana 50, en mayúsculas y con número. Y cuando seas cliente, tú también podrás compartir tu código. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí. ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa. De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE. La pregunta es interesante, ¿eh? Venga, bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Estamos en la segunda temporada del Yo conocía, yo estuve en, yo narré tal, yo viví aquello. Bueno, hoy comparece un grande, Roberto Palomar. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De las mejores historias que se contaron el año pasado, claro, no todos los días se sube el Everest se sube una vez y se cuenta una vez. Ya no podemos contar, yo subí el Everest, ¿sabes? Está contado, eso está contado, ¿no? Eso está hecho y tachado de la lista. Efectivamente, ya, sí. Eso ya está en la fonoteca y ahí se queda. Pero claro, hay otras historias que contar que están, no sé si al nivel, pero en ese momento o con el paso del tiempo son de interés. Porque viene Roberto Palomar a contar en el día de hoy, yo conocí a la Quinta del Buitre. Tras 5 años sin ganar la Liga, el Real Madrid tira de cantera y apuesta por un grupo de 5 imberbes muy talentosos criados en la fábrica madridista, la Ciudad Deportiva. El periodista del diario El País, Julio César Iglesias, bautiza esta generación con el sobrenombre de la Quinta del Buitre, en honor al más deslumbrante de todos sus componentes, el genial Emilio Butragueño. Con ellos a la cabeza, el Real Madrid encadena 5 ligas seguidas. Se abre una nueva edad dorada en la historia del club. Empecemos por ahí, ¿no? Por el nombre, la Quinta del Buitre. La gente cree que es la quinta porque es una quinta de jugadores, ¿no? Como una quinta que va a la mili o que iba al servicio militar. Pero la quinta es por otra cosa, ¿no, Roberto? Sí, por la marcha, ¿no? La quinta marcha, ¿no? La quinta velocidad, digamos, sí. ¿No? Que en aquellos tiempos los coches empezaron a tener la quinta. Mira, si por algo envidio a Julio César Iglesias es por haber trascendido, haber pasado a la historia del periodismo poniéndole el nombre a una generación, una forma de entender el fútbol, ¿no? Yo creo que como periodista, si haces una cosa de esas ya te puedes morir tranquilo, ¿no? Él tituló en un artículo La Quinta del Buitre, que claro, en ese momento pues no era nada, o sea, en el momento no era nada. Él era de los pocos periodistas que iban a la Ciudad Deportiva a ver los partidos de las categorías inferiores, y entonces su perseverancia, su olfato, su visión y su talento para escribir le hizo dar con aquel artículo, que es que parece que lo estoy viendo, una foto de los chicos con Amancio, ¿no? Con el entrenador de en el País, Castilla. En el diario El País. En El País fue el artículo y desde luego fue redondo y ahí ha quedado para los tiempos. Cuando sí, te empeñas mucho en intentar poner una marca, no te sale. Ahora, si lo haces así natural, como lo hizo él, pues cuajó, sí. Es así. Se llama talento. Talento, efectivamente. Y él lo tiene a raudales. Talento. Sí. Bueno, la Quinta del Buitre. Esto, estamos hablando en década de los años 80, ¿no, Roberto? Sí. Sí, así es. Bueno, yo tengo la suerte de ser muy cercano a ellos también en edad, porque cuando yo empecé a trabajar, yo empecé en el año 82 en Radio 80, digamos que la Quinta se estaba germinando. O sea, si ellos hicieran un programa de yo conocí a un periodista y le vi crecer, ellos podían haber hecho lo mismo conmigo, ¿no? Porque... Oye, me detengo ahí un momento, Radio 80, narrando partidos con Juan Ignacio Gallardo del Real Madrid. Exactamente, es increíble, así es, sí. Con el director del diario Marca. Luego coincidimos en Marca, él fue director, yo no, está claro quién era el que tenía ese talento del que hablábamos. Sí, entonces yo empecé mi carrera al tiempo que ellos germinaban como futbolistas hasta acabar en el fútbol profesional, y por edad incluso pues somos coetáneos, ¿no? Yo tengo 63 años, que son los que hizo Mitchell en marzo, y el Buitre, no sé si los ha hecho ya o estará a punto de cumplirlos. Y eso, junto con alguna casualidad más que ahora te contaré,
te une a ellos, ¿no? Te hace más cercano al grupo. Y sí, yo viví muy de cerca toda aquella... ¿Qué recuerdo tienes el primer momento que tienes contacto con ellos? Porque no sé si se olfateaba ya algo o fue una aparición que parecía momentánea. ¿Cómo es ese primer momento? Se olfateaba. Había dos con mucha fama que eran Mitchell y Pardeza. Pardeza también venía muy fuerte de crío, de juveniles y demás. Y luego Mitchell en el torneo de selecciones de Mónaco, que era para selecciones inferiores, cuando salías de ahí coronado como mejor jugador, tú sabías que ese futbolista, el que tocara ese año, iba a ser élite, ¿no? Y Mitchell en el torneo de Mónaco destacó. Esos venían con mucha fama. Lo que fue una explosión increíble fue lo de Butragueño, ¿no? Que terminó yendo a la Eurocopa del 84, no jugó ni un minuto, pero Miguel Muñoz se lo llevó siendo un imberbe. Y yo recuerdo una tarde-noche en Radio 80, precisamente, el teletipo escupió convocatoria de Emilio Butragueño en la selección sub-21, ni siquiera era la absoluta. Y yo le llamé a su casa, yo no lo conocía de nada. Oye, Emilio, mira tal, soy un periodista de Radio 80, acaba de salir la lista de sub-21, estás convocado, me gustaría a ver si vienes a la emisora, pero seguro, digo, sí, tengo aquí el teletipo. Qué bueno. Y se vino esa noche que teníamos programa, se vino con su padre, con don Emilio, y es el primer contacto, seguro que él ni se acuerda, que tuve yo con... Sí, tiene gran memoria, Emilio tiene muy buena memoria, pues, muy buena memoria. No lo sé, pero es que sería en el año 80 y eso sería el año 83, 84, sí. Bueno, no sé. Y allí se plantó, ¿no? Allí se plantó con su padre, nadie sospechábamos lo que iba a ser después, y ese fue mi primer contacto físico, si quieres, con la Quinta del Buitre, ¿no? Con Emilio Butragueño, con la Quinta del Buitre. Y luego ¿cómo empiezan a llegar esta gente, los primeros pasos que dan? Porque yo creo que Mitchell es el último en llegar, me parece, al primer equipo. Extrañamente es el último en llegar, y estuvo a punto de irse cedido al Málaga, porque no subía, iban subiendo todos, Alfredo Di Stéfano les dio la oportunidad y Mitchell era el último. Pero antes de eso, la historia de la Quinta del Buitre se empieza a cincelar en el Castilla, un Castilla que quedó campeón de Liga, que muchas veces cuando hablas con ellos, con los jugadores, les gusta que le metas eso en el palmarés. Yo fui campeón de Liga de Segunda División, con lo difícil que es eso. La Segunda División entonces era fuerte, Bilbao Athletic, Atlético Madrileño. Ellos fueron campeones de Liga y el Real Madrid se vio obligado, para partidos sobre todo contra el madrileño y contra el Bilbao Athletic, el Athletic Bilbao filial, se vio obligado a abrir el Bernabéu, y metían 80.000 personas. Increíble, era un eso equipo, es increíble. En Segunda División metían 80.000 personas porque la ciudad deportiva, que tenía las gradas que tenían, estaba desbordada totalmente, metían 80.000 personas. Yo recuerdo estar en aquellos partidos, hacían partidazos, jugaban que daba gusto verlos, fueron campeones de segunda, y entonces ya aquello cogió peso. Luego es cuando vino la oportunidad de Di Stéfano a Sanchís y a Martín Vázquez en Murcia, me parece que sí, Murcia uno de los dos marcó, no sé quién, Martín Vázquez creo que marcó. Pero lo que puso el país boca arriba, patas arriba, fue el debut de Butragueño en Cádiz. Aquello desbordó todas las previsiones, porque él ya venía apuntando cosas, ya se le veían hacer cosas diferentes en el Castilla, pero aquel debut de Butragueño en Cádiz fue inolvidable, y de ahí pues todos para arriba. Una ¿no? jugada mítica de Butragueño en la banda, como un funambulista, en la línea de fondo. Haciendo una jugada, creo que Juanito levantándole, creo que es Juanito el que levanta, es icónica, esa es una imagen icónica de la aparición, es como si aparecía Lamine Yamal, ahora que Lamine Yamal es la bomba, como si apareciera Lamine Yamal. Bueno, Butragueño llegó a alcanzar un nivel de fama en aquel país, sobre todo a raíz de los goles de Querétaro en el 86, tuvo un nivel de fama, bueno, no lo podemos imaginar ahora, ¿no? Ahora hay mucho personaje popular, pero no famoso. Butragueño tuvo una fama, bueno, que le llevó a aquel famoso episodio que está ahora recordando, de salir el día de su boda en el maletero, ¿no? Eso es brutal, eso es brutal. Cuando vuelve aquel mundial que le hace los 4 goles a Dinamarca en el España 5, Dinamarca 1, el grito era "Oa, oa, el buitre a la Moncloa". Sí, o sea, "Oa, oa, el buitre a la Moncloa", era el grito. Aquel partido fue mítico también por el horario en el que se produjo, rompíamos un poco también un techo de cristal que tenía la selección, y 4 goles de alguien muy querido en el fútbol español como era Butragueño, porque era el típico futbolista, yo creo que sin enemigos, ¿no? Decían que era el yerno ideal, ¿no? Que todas las madres querrían para sus hijas. Sobre esa época,
Italia había sido, no sé si ese mismo año antes del Mundial o posterior, la goleada al Anderlecht, el 6-1, claro. Y las remontadas del Real Madrid que coincidían en esa época y tal, o sea, había una expectación brutal sobre esos jugadores, ¿no? Claro, todo eso vino acompañado de éxitos deportivos. Primero era el éxito deportivo y luego, digamos, la leyenda, no fue al revés. O sea, es que lo que tenían este grupo de jugadores es que eran muy buenos, es que jugaban muy bien y eso se traducía en el campo con las 5 ligas de las que hemos hablado y con las remontadas en la Copa de la UEFA. No era la Copa de Europa, era la Copa de la UEFA, pero tenía un grandísimo nivel aquella Copa de la UEFA. Bueno, todos los que están ahora en la Champions y no son campeones. O sea, todos los que están ahora en la Champions no eran campeones de su liga, estaban en la UEFA, que era potentísima. Hemos escuchado al principio que el Madrid venía de 5 ligas sin ganar y has dicho tú que ganó 5 ligas seguidas. Se le recuerda mucho una frase a Mitchell que dijo, porque ya las últimas ni se celebraban, esas ligas de la quinta no se celebraban. Y el Mitchell dijo, ya veréis cuando no se ganen, cuando no se ganen. Yo recuerdo estar en una liga que el Madrid ganó perdió una en Valladolid, me acuerdo, aquel gol famoso de Zamora de la Real Sociedad, y luego ganó una en Valladolid y yo estaba en el hotel aquel día, aquella tarde ya había acabado el partido y no tuvo ningún efecto. El de, hemos ganado la liga, vámonos de vuelta a Madrid. Recuerdo ir también al ayuntamiento y demás a la famosa celebración y no había el calor ya, seguramente sería la quinta liga de aquella tacada, porque perseguían la Copa de Europa y la Copa de Europa se le resistía. ¿no? Bueno, dieron con el PSV, que era un magnífico equipo, no tuvieron mucha suerte en aquellas eliminatorias que nunca le ganó el PSV al Madrid, pero a base de empates se plantó en la final y sobre todo el Milan, ¿no? Sobre todo la bestia negra fue el Milan con la dolorosísima goleada aquella del 5-0 y al año siguiente con Tosak estuvieron a punto de conseguirlo, Les metieron un buen atraco en Milán con un penalti que no fue y luego el Madrid ganó aquí con el hombro de Paco Llorente, el padre de... Dislocado, ¿no? Dislocado, sí. Y ganó 1-0 el Madrid, ganó 1-0 aquel partido que meterle mano al Milán era imposible. Bueno, háblame de cómo eran ellos, de la cercanía que tenías tú con ellos. Empezamos por, a lo mejor, Martín Vázquez, que es el jugador seguramente que más clase tenía de todos. Sí. Como clase... Pero quizá a lo mejor es que cuando se tuvo que ir del Madrid o volvió, a lo mejor tuvo una película con el Madrid más con más dificultades, ¿no? Sí, ellos mismos te lo dicen, ¿no? Que Martín Vázquez era el mejor. Yo tenía una cercanía, mi hermano jugaba en el Pegaso con Quique Flores, eran Quique lateral derecho y Paquito lateral izquierdo. Qué bueno. Y entonces coincidió también con Martín Vázquez en la selección de Madrid de fútbol sala. Entonces nuestros padres, pues mis padres y los de Martín Vázquez tenían una cierta cercanía y yo ya de paso también con él. Era el más joven, se le veía que venía como un avión y yo recuerdo cuando se fue al Torino, me acuerdo que Mitchell me dijo, se está equivocando Martín Vázquez, se está equivocando, que no lo veíamos, para nosotros que alguien fuera a Italia era un paso adelante y él decía, Mitchell me acuerdo que me decía, tú no puedes cambiar el Madrid por el Torino, no puedes cambiar el Madrid por el Torino. Y se fue allí, yo creo que no tuvo la repercusión que tenía el Madrid y luego volvió en una vuelta también insólita porque se llevaba muy mal con Mendoza, aquello se arregló, volvió al Madrid, todavía arrancó buenos partidos. De Martín Vázquez la imagen que tengo es llegando de la mili a entrenar muchas mañanas, entraba un cuarto de hora tarde, ya había empezado el partido y él llegaba pelón, rapado, venía del cuartel y se incorporaba ahí a los entrenamientos. Es total lo que estás contando. Bueno, has dicho ahora sobre Italia, yo creo que todos tuvieron oferta de Italia, Mitchell y Butragueño seguro, seguro. Sí. Porque Italia era como ahora Inglaterra, como la Premier. O sea, Italia era el sitio en el que se pagaba mucho dinero y los equipos potentes de Europa. Exactamente, y el Madrid no era un equipo muy bollante y si venías de la cantera menos, no era lo mismo venir fichado como le ocurrió pues a Hugo Sánchez, a Maceda, a Gordillo, Bullo, no es lo mismo que te traigan y te pongan un buen contrato por delante que vayas subiendo de la cantera, que claramente siempre vas a ganar menos. Y entonces aquello obligó a Mendoza a hacer lo del famoso club de los 100, de los 100 millones de pesetas, ¿no? Que son, para los oyentes jóvenes, 600.000 euros. Nada, ahora suena ahí a nada. Ellos se podían haber forrado yéndose a Italia.
pero eran muy madridistas también, o sea, ellos eran madridistas de cuna, eran gente que habían nacido en Madrid, fíjate, Sanchís con su padre, Michel de Villaverde, Butragueño de la calle O'Donnell, el que no era de Madrid era Pardeza, que era onubense, y además enseguida dejó el equipo porque no tenía hueco y se tuvo que ir a Zaragoza, pero ellos estaban felices en Madrid, seguramente podían haber ganado bastante pasta, y luego había gente como Butragueño que no estaba movido por el dinero. Butragueño estuvo yendo mucho tiempo en Vespino a la Ciudad Deportiva, sobre todo en la época del Castilla, y cuando Mendoza les hizo aquel juego de oye, os doy un Mercedes si eliminamos al Nápoles, no sé quién vino después, hubo 3 o 4 equipos de gran categoría que el Madrid se les fundió, y el premio era un Mercedes. Y Butragueño le dio el Mercedes a su padre y él iba todos los días con un Fiat Tipo a la Ciudad Deportiva. Es así. Entonces, es así. Bueno, tenían unas aspiraciones muy normales. Sanchís, ¿cómo era Sanchís? Al que conocemos mucho aquí porque es comentarista de la cadena COPE. Sanchís tenía la pelea diaria con su padre de quién era mejor, de qué Madrid era mejor y no sé qué, hasta que su padre sacaba la Copa de Europa, dice que se acababa la discusión. Se acababa la discusión. Me acuerdo que a Sanchís se le acusaba mucho de que no le gustaba el fútbol, y luego ha sido uno de los jugadores, creo que lleva 500 y pico partidos, estará entre el top 5 de partidos jugados en el Madrid, al punto de que su hija a última hora le decía, papá, ¿cuándo te desapuntas del fútbol? Efectivamente, porque era un loco del fútbol, era una regla todo, podía jugar de lateral derecho, de central, de medio centro, y era un tipo fantástico, un tipo muy, muy afable. Date cuenta, por ejemplo, Sanchís y Butragueño eran universitarios, yo creo que hicieron la carrera de empresariales. Al Buitre le recuerdo irse al hotel donde se concentraba en Madrid, en Navacerrada, a estudiar. Se encerraba él allí varios días para sacar adelante los estudios. Eran gente muy normal, muy, muy accesible. Michel, seguramente de todos es el más volcánico, porque por su carácter, sí. ¿No? Por cómo tuvo grandes episodios, pero era un tío muy pasional, buenísimo. Sí. Estamos hablando de gente buenísima jugando al fútbol. Sí, pero era muy pasional, ¿no? Sí, yo cuando se dice que Martín Vázquez era el mejor de todos, yo ahí tengo mis dudas y no sé si colocaría a Michel, porque Michel hasta de portero le hemos visto jugar en el Bernabéu, sí. Con una expulsión se puso de portero y en los entrenamientos jugaba de todo. Pues yo con Michel generacionalmente y de trato es con el que más he coincidido, seguramente también influido porque su padre, que fue futbolista, no a ese nivel, trabajó en los talleres de Marca, en la imprenta de Marca. No sabía. Sí, el Manzana, y entonces era un tipo muy popular, sobre todo entre la gente que trabajaba en talleres, y quieras que no, pues siempre esos caminos te unen un poco. Bueno, a Michel Ricardo Gallego le llamaba el Agonías, porque era un auténtico agonías, era un tipo que sufría mucho, vivía los partidos profundamente. Yo recuerdo la tarde que nos eliminaron de Italia 90, que él estaba en aquella famosa barrera, que si se aparta en un golpe franco, no sé qué, le vi llorar como un crío en el hotel cuando ya nos íbamos para casa. Le recuerdo en viajes, si íbamos por Francia se compraba France Football y l'Equipe, si íbamos a Italia se compraba la Gaceta de los Sport. Si tú querías saber algo de algún jugador extranjero, te hablo de una época que no había ni internet, ni transfer market, ni nada de eso, le preguntabas a Michel y él se lo sabía todo. Estaba muy futbolero, un auténtico agonías. Y luego en su época de máximo esplendor en el Madrid, yo he tenido la suerte de llevarme bien con él, pero tenía cierta aspereza en el trato con la prensa, no era un tipo fácil, había que andar con cuidado, y luego fíjate cómo es, ¿no? Que le hemos tenido de compañero, de comentarista en Televisión Española y en otros medios, y es un tipo cercano y fantástico, vamos, es con el que mejor me llevo de la quinta. Dejo para el final a Butragueño, Pardeza, que a gente a veces le saca de la quinta, tú lo has metido rápidamente, pero hay gente que le saca de la quinta del Buitre, ¿no? Sí, porque se fue muy pronto, porque suben todos, y el que se quedó sin sitio, porque su sitio seguramente era el de Butragueño, fue Pardeza. Y luego Mendoza además reforzó el Madrid con Hugo Sánchez, y ahí era imposible jugar. Entonces él se va cedido al Zaragoza, vuelve, pero sigue sin sitio y ya se marcha definitivamente. Pero él está, y ellos le tienen metido en el grupo, tienen un grupo de WhatsApp, los 5, que sigue activo, y es uno más, y es el que se fue. Luego hizo fortuna desde luego en el Zaragoza con aquella recopa y aquellos títulos de liga que ganó el Zaragoza. Y hay un sexto hombre que si les preguntas a ellos, sobre todo a Sanchís, si le ves ahí en la emisora un día, pregúntale,
ellos les hubiera gustado que en ese grupo generacional se hubiera incluido a Chendo. Ellos le consideran el sexto hombre de la quinta del buitre. ¿No? Eso es. Pero quizá pues por la demarcación en la que jugaba, defensa, bueno, aunque Sanchís también era defensa, bueno, por cualquier tipo de circunstancia, subió solo, no subió en bloque como los demás, pues nadie le considera. Pero ellos reclaman mucho la presencia de Chendo como el sexto hombre. Sobre Pardeza hay una foto mítica en la Romareda vestido del Zaragoza, sí. Y creo que los jugadores del Madrid vestidos de morado, que hay una foto de la que no hay muchas así como solo hay una, pero están vestidos de paisano en la Ciudad Deportiva. Yo creo que todavía no habían subido al Madrid, sí. Y están con el jersey de lana ochentero, sí. Aquel que llevábamos no hay todos, muchas fotos, pero ahora habría más seguramente, pero en la yo época creo no que hay algún mucho. Partido de veteranos les han debido juntar otra vez, pero así en activo los 5 de blanco no, creo que esa foto no existe. Y luego está el buitre, ¿no? Butragueño, que es evidente que, fue lo que has dicho tú, tú ibas a Italia y decías español y te decían butragueño, era marca nacional. Totalmente. Nosotros teníamos la costumbre de cuando le tocó en Madrid un rival europeo, íbamos a estar unos días con el rival y la pregunta, además que te obligaban los jefes, pregúntales qué opinan de Butragueño, qué dicen. Sí. Entonces tú ya la tenías. What is your opinion about Emilio Butragueño? Era un clásico en los reporteros de Marca porque rompió barreras desde muy pronto, porque es que hacía aquella cosa diferente que era donde todos aceleraban, él se paraba, era una cosa asombrosa dentro del área. Y luego, claro, que era muy buen jugador, goleador, cruzaba, yo de los mejores tipos que he visto delante del portero, cruzando la pelota. Muy hábil con el balón en los pies, y luego con una historia de futbolista tardío. Él empezó muy tarde a jugar, fue de los últimos en incorporarse al Castilla, tenía la leyenda aquella de que si regateaba al perro que tenía su padre, entonces de jugar con el perro se le quedó ese regate, que si en la habitación de su casa también le daba un enchufe para hacer la pared y por eso tenía la facilidad para conectar con los demás. Bueno, todo eso se envolvió con un aura, ¿no? que empezó con el artículo de Julio César Iglesias, y al buitre además se le formó una una leyenda que seguramente es cierta, ¿no? Luego eso junto con lo modosito que era, lo impecable, lo perfecto, estamos hablando de chicos que no iban de nada, que era muy fácil equivocarse en aquella época, y eran de una educación impecable, ¿no? Pero sobre todo eran muy buenos futbolistas, no hay que olvidarse nunca de que primero está el éxito deportivo por lo buenos que eran, y luego el fenómeno sociológico, si lo queremos llamar. Yo siempre digo que, en el Barcelona ha ocurrido, mucha gente de Barcelona o de la Masía ha coincidido en el equipo, pero en Madrid 4 jugadores nacidos en Madrid con tanto talento, a un nivel tan alto, es una cosa muy difícil de ocurrir, muy difícil. Pasó en esa época. Tengo que recordar, ahora que estás hablando de Butragueño, de lo educado que es, hay una imagen de la Ciudad Deportiva, la antigua, claro, esto ha cambiado muchísimo. Roberto Palomar iba allí, llegaba a la puerta, por esa misma puerta salían los jugadores el día de entrenamiento, le preguntabas, te atendían y perfecto, esto ha cambiado muchísimo. Y tengo una imagen de unas monjas que había, sale Butragueño por esa puerta y ahí estaban las monjas vestidas con su hábito y se tiran encima de él con unas fotos o no sé qué llevaban y Butragueño, claro, allí parado, quieto, como si estuviera en el área, parado, recibiendo a Puerta Gallola y siempre atendiendo correcto, siempre no tenía ni una mala palabra ni un mal gesto, era una cosa lo que perfecta. Le faltaba a Butragueño es que se le abalanzaran unas monjas encima para completar esa imagen beatífica que se tenía de él, esa paciencia, esa santa paciencia. Yo me acuerdo un día que en un derbi con el Atlético de Madrid hay una foto de Marca que Tomás Reñones le da un pellizco en el carrillo, le coge, le pellizca y tira del carrillo, y está ese instante la foto justo, y tal. Sí. Y me acuerdo que le llevé la foto en rueda de prensa, digo, ¿qué te parece esto de Tomás Reñones? Bueno, no me acuerdo, no me hizo daño, si lo hizo sería por algo, no sé qué. Era le pido perdón. Exactamente, así es. Sí. Bueno, son estos 5 jugadores fantásticos de una época del Real Madrid que marcaron una época sin ganar la Copa Europa, se habla de ellos, sin ganar una Copa Europa se habla de ellos. Como quedó Sanchís ahí y ganó la Copa de Europa... Sí, como se la ganaron. Y lo dice Sanchís, Sanchís dice, la ganamos. Yo se la apunto. Oye, ahí quedó uno, los otros por razones biológicas seguramente se tuvieron que ir retirando y demás, pero ahí había un representante de la Quinta del Buitre
yo que me siento muy cercano a ellos, yo les doy la Copa de Europa. ¿Estaba Sanchís o no estaba? Sí, estaba, sí. La levantó además, sería el capitán. Sí, era el capitán, efectivamente. Pues entonces no hay más que hablar. Sí, y él lo dice además. No sé si justo cuando termina eso llama a los compañeros. Fíjate, yo estaba trabajando en Radio Voz cuando gana la 7ª Copa Europa y llamé a Butragueño, que en ese momento estaba en Los Ángeles estudiando. ¿Te acuerdas que se fue Sí, que hizo un máster o algo así, ¿no? Y le llamé allí, me cogí un teléfono y estuve hablando con él y joder, sí, no te voy a decir que se lo atribuía, pero sí sentía como que había descansado en un objetivo que no habían conseguido, que era la Copa Europa. Bueno, pues ya está aquí, ¿eh? La levantó Sanchís, pues la ha levantado la quinta, como dices tú, sí. Yo se la apunto, sin ninguna duda. Muy bien, Roberto, pues un año más aquí contando historias. Así que bien recibidas son. Es lo que tiene la longevidad, ¿no? Bueno, y vivir una época que, bueno, cada época tiene sus cosas, pero esta es de mucha cercanía con los personajes, que permite mucha cercanía y mucho conocimiento, y aquí ha quedado explicado. Te mando un abrazo y te emplazo para otro día. Gracias, Roberto. Un abrazo para todos. Chao. Pueden imaginar que hay un montón de pruebas videográficas de la Quinta del Buitre. He recopilado algunas, un contenido extra de esta conversación que hemos tenido con Roberto Palomar. Por ejemplo, la Quinta del Buitre y la Copa de Europa, añado yo, que nunca ganaron. Esto lo tiene Conexión Vintage, Televisión Española, que tiene muy buenos apartados con la historia del fútbol español. Por supuesto, como digo siempre, hay un informe de Robinson sobre la Quinta del Buitre, lo hay de todo, y de lo de la Quinta del Buitre también. Hay una serie documental de Prime que se titula Real Madrid, la leyenda blanca, y hay un capítulo ahí dedicado, por supuesto, a la Quinta del Buitre. Y luego, por ejemplo, Emilio Butragueño, que hay algunas cosas muy potentes. Hay un campo de estrellas de Apple y se titula Emilio Butragueño, la pausa del fútbol, que la verdad es que está bien titulado. Y de Mitchell, que es otro gran componente de esta Quinta del Buitre, hay en RTV Play un documental que se titula, no lo he visto, pero lo veré porque me ha llamado la atención, se titula La matemática del espejo, sobre Mitchell. Y ya para rematar, si quieren ver un partido de la Quinta del Buitre que llame la atención, en YouTube está entero, un partido de la Copa de la UEFA extinta, año 84, temporada 84-85, Real Madrid 6, Anderlecht 1. Si es yo creo que uno de los partidos que puede marcar un poco la época dorada de la Quinta del Buitre y el miedo escénico, que por esas fechas comenzó. Bueno, mañana más historias aquí en el Partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que sintonizan, que es la Cadena COPE. José Luis Corrochano. El Partidazo de COPE. Estar informado.